Yo soy Enrique Dogali Aguemo, fui empleado de Banco Nación durante 37 años, tengo 73 años, o sea que hace 50 años que entré a trabajar al banco. Al principio fue muy difícil. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo era todo a mano. No había computadora, no había nada de tecnología. Era todo a mano. Y yo veo ahora, por ejemplo, vos vas a un cajero automático, un aparato de 1 metro de ancho por 2 de alto, te hace una operación en 1 minuto, mientras que nosotros, 28 personas, en la sucursal le demoramos media hora, 1 hora, porque era todo a mano. Ni hablar de fin de mes, ni hablar de fin de año, que era todo, a fin de año cerrábamos un día el banco para trabajar todo el día para hacer los balances, mientras que ahora con la computación, no sé, en 2 o 3 horas apretan 3 o 4 teclas y saben todos los movimientos y los balances. Mucha gente creía que nosotros las pasamos bien, al último, pero al principio no teníamos ni aire acondicionado, ni calefacción, ni computación, y era todo a mano, y nos daba hasta apuro atender a la gente. ¿Por qué? Porque era todo a mano, la juventud de ahora no tiene idea de lo que era, y debe hacer todos los trabajos lo mismo. Y trabajamos 7 horas, pero yo, por ejemplo, cuando entré a trabajar, me pusieron en caja de ahorro y estaba 7 horas parado haciendo papeles, porque no tenía motivo o lugar para sentarte un rato. Nos sentamos al último cuando cerramos el banco para hacer todos los papeles nuevos, todo a mano, te vuelvo a repetir. Había una máquina de escribir, una máquina de sumar, nada más, no había máquina de calcular. Los intereses los teníamos que sacar todo a mano, con tabla, todo. Mientras que vos ahora vas a un cajero y te hace el plazo fijo y te tira el interés, el vencimiento en 1 minuto, si lo sabes manejar. Tenías que hablar claro, el 90% de la gente, ¿con qué iba? Cuando yo estaba en secretaría, era con problemas o con necesidades, porque había que pedirle papeles y había que pedir autorizaciones a Buenos Aires, y vos hablabas, había un solo teléfono que vos hablabas a Buenos Aires y te atendían cuando ellos querían y te pasaban. Era difícil solucionar. Vos sabés que vos ibas a tu casa y tenías el problema todo el día pensando, y toda la noche pensando cómo ibas a solucionar el problema que te había traído ese cliente para el otro día, y al otro día volvías a llamar y no le podías solucionar el problema. Mientras que ahora pienso, no sé, hace mucho que no voy al banco, ya hace 10 años, pero debe ser mucho más fácil, todo con la computación, debe ser todo mucho más fácil. Bueno, eso es lo que yo le quería decir a la juventud, que no tiene idea, más de un joven no tiene idea de lo que era de los trabajos de antes, todos los trabajos de antes. Y ahora que tienen a mano la computación, pierden el tiempo en jueguitos, mandar mensajes, no hablar. Yo he ido viajes en colectivo que eran 30 y los 30 estaban con el teléfono, nadie hablaba entre ellos. ¿Por qué? Porque ahora se perdió hasta la comunicación, y lamentablemente con esta pandemia que tuvimos, la juventud ha perdido mucho, ni hablar nosotros hemos perdido 2 años de vida. ¿Por qué? Porque yo me fui del banco y me retiré antes. ¿Por qué? Porque llegó una reglamentación del Banco Nación que se podían ir a los 60 años para dejar entrar los jóvenes para que tuvieran trabajo. Y vos sabés que, por un lado, la computación a nosotros, personalmente a mí, me asustó un poco porque yo no aprendí enseguida. En cambio, me pasó que entró un chico nuevo, chico de Mainero, espectacular, está de gerente ahora, inteligencia bárbara. Le enseñé lo poco que yo sabía de computación, porque justo en ese momento había llegado.
Vos sabés que a la semana ya me enseñaba él a mí. O sea que ahí me llegó esa oportunidad de irme por el retiro voluntario y no lo dudé. No lo dudé porque te pagaban bien, casi como el sueldo de un empleado, y estaba en la mejor época de mi vida, estaba bien, sano. Nunca había ido a pasear por ahí, nunca. Me debían 83 días de licencia. O sea que cobré no sé cuánto por los días de licencia, por reajuste, por aguinaldo, y bueno, me aproveché, me fui a pasear, hice muchos viajes. En aquel tiempo, entrar a trabajar al banco era como una, qué sé yo, una prioridad, como de entrar a trabajar al banco parecía que entraba a trabajar a no sé, en un lugar especial, pero no era fácil entrar, había que tener una cuña, había que tener todo, ¿viste? Y estuve también, ¿viste? Sí, 37 años, te imaginas vos. Te imaginas vos lo que me puede haber pasado, pero me estuve acordando de alguna anécdota que, por ejemplo, cuando me iba a retirar o cuando me iba a ir del banco, yo sabía ya qué día me iba a ir. Entonces dije, porque al principio entras asustado al banco o con miedo, o no conocías a nadie, todo nuevo. Pero ya cuando estás viejo, ducho en el banco, ya empezás a pensar cosas, hacer chistes, y digo, ¿qué hago el último día? Y yo odié en toda mi vida, o sigo odiando, el despertador y la corbata. El despertador porque te despertaba todos los días a las 7 de la mañana en el mejor momento de tu sueño. Y la corbata, en verano, era un cepo que tenías en el cuello todo el día. Te los dejaban sacar cuando cerraba el banco, pero ahora no, porque hay aire acondicionado, te aguantás, pero en aquel tiempo no había ni ventilador. Ni quiero pensar en los otros anteriores, ni quiero pensar en la vida que han hecho mis padres y mis abuelos, porque no salían a ningún lado, no hacían nada, no tenían nada. Y bueno, ese día me levanté, lo dejé sonar, lo apagué, me cambié, me puse la corbata, y cuando salí por el banco, lo puse en una bolsita de nylon. Y cuando salí por el banco en el patio, lo pisoteé, lo rompí todo y lo llevé al banco. Los muchachos se reían, por supuesto, lo dejé en el cajón. ¿Por qué? Porque cuando cerró el banco, te dejaban sacar la corbata. Entonces, cuando me saqué la corbata, yo había llevado una tijera y la corté en 1000 pedazos. Y la puse junto con el reloj y lo puse en el tacho del cesto de la basura. ¿Por qué? Porque después las chicas de limpieza pasaban después de que terminara el banco y limpiaran todos. Así que esa fue la anécdota que yo tuve, que todos se reían porque todos. Y otra que me acordé era que al principio nos daban un sándwich, porque no estoy. Otra de las cosas que recuperás después de jubilarte, que comes, almorzás todos los días con tu familia, que yo en 37 años nunca lo almorcé. ¿Qué hacían? Al principio nos daban un sándwich, después no nos daban más. Entonces, ¿qué hacíamos? En aquel tiempo no había pedir comida rápido, no había. Entonces, nos hacíamos hacer un sándwich con mi señora. ¿Y qué hacían? Mis hijos iban todos los días, que caían con el sándwich a las 12 con el coso. Y yo era comilón, y me traían un sándwich grande así. Y entonces los muchachos decían, ahí llega el catamarán de Aguemo. Sí, pasaron un montón, de toda clase, gerentes y contadores y tesoreros. Era cada 3 años te lo cambiaban. Sí, ese por seguridad del banco, no sé qué reglamentación tenía. Y bueno, había todo. Te trataban bien, te trataban mal. Vos llegabas a la mañana
como podían felicitarte, como podían retarte, o como podían, qué sé yo, preguntarte por qué no salió esto, por qué no está esto. Llegaba el cliente, había clientes de toda clase, había clientes que te trataban bien, cuando querían sacar un crédito, cuando sacaban el crédito no iban a pagar y te trataban mal. Y tenías momentos difíciles, había momentos que tenías que cumplir con el gerente zonal, con Buenos Aires, y no podía, gente que no podía cubrir cuenta corriente, y bueno, tenías que tratar de solucionar el problema, y solucionar ese problema era llenar planillas, mandar papeles, que ahora yo creo que no sé, pero en 5 minutos se lo pueden solucionar. Bueno, eso era la vida del banco. Bien, no nos podemos quejar, teníamos un buen sueldo, teníamos después mucha comodidad, mucho aire acondicionado, calefacción, vivíamos a bajo techo, sin frío, sin calor, y sí se ganaba bien. A mí me costó, yo trabajé bien, pero me costó al principio porque era muy manual, muy antiguo, y no conocía a nadie, ningún compañero, y después me costó el último la computación, me costó, hay algunos que no les costó tanto, pero yo veía que entraban los chicos nuevos y a las semanas ya sabían lo que yo sabía en 37 años. Vos sabés que había gente de afuera que te decía, ustedes sí que se la pasan bien. Y yo, mira vos, ahí está otra historia. Yo estudiaba en el colegio, subiría al frente del banco, y veía salir los empleados del banco, y decía, qué suerte que tiene esa gente. Mira vos, y terminé siendo empleado del banco. Entra y sale mucha gente, entran y se van. ¿Por qué? Por traslado, para acercarse a su pueblo, para ascender. Muchos compañeros míos han llegado a ser gerentes, varios a ser gerentes de otras. Pero vos te vas y no volvés más. Volvés jubilado. Y bueno, o sea que tenés que tener un poco de suerte en la vida. Pero ya te digo, para llegar a ser gerente, el arraigo se sufre mucho porque yo me mandaron en comisión un mes al tío, y por eso nunca me fui acá, porque a la semana ya me quería volver. No, se extraña mucho, y por eso también nunca busqué de irme, porque yo veía a esa gente que sufría un poco, y bueno, por eso trabajé toda la vida en este banco.